Hola, soy Jeffrey Van Wingen, médico de familia de Grand Rapids, Michigan. Bueno, desde el último video hemos tenido muchas ideas geniales y mucha gente ha intervenido. Aumenta la conciencia sobre la necesidad de quedarse en casa, distanciamiento social, la gente lo está haciendo. Y cada vez más las personas están bajo las órdenes de quedarse en casa, no solo en mi país, sino en todo el mundo. Hoy quiero compartir con ustedes algunas estrategias para asegurarnos de que sus compras sean lo más herméticas posible y no contraigan COVID-19. No soy perfecto y usted no es perfecto, así que haga lo mejor que pueda. Ármese de conocimiento y un plan cuando salga de compras. Esto puede parecer agotador o innecesario, pero en un momento en el que nuestro mundo está al revés, en el frente de una pandemia, seremos acusados de hacer demasiado, pero por otro lado, a menudo se nos acusará de no hacer lo suficiente. Ahora, cuando comencemos aquí, quiero compartir con ustedes los datos que tenemos del Instituto Nacional de Salud, que en su laboratorio descubrieron que COVID-19 se detectó en plástico y metal por hasta 3 días y en cartón por hasta un día. Ahora, quiero que asumamos esto como el peor de los casos. Las partículas virales se degradan con el tiempo. Hoy, al tratar con comida, quiero usar la analogía de imaginar que podría haber un poco de brillantina en la comida al llevarla a su hogar. Y nuestro objetivo al final de esto es no tener nada de brillantina en nuestra casa, en nuestras manos y especialmente en nuestra cara. Y con eso, sabiendo que ese brillo se disuelve con el tiempo y también se disuelve con el uso de cosas como desinfectante o jabón, vamos a hablar sobre cómo podemos llevar alimentos a nuestra casa sin ninguna posibilidad o la mejor posibilidad de no contraer COVID-19. Y quiero que vean su casa como una fortaleza. Nuestro objetivo es no permitir la entrada o permanencia del virus. Entonces, estoy consciente que nuestra casa no es un campo estéril y no estamos tratando de hacerlo, solo estamos mitigando el COVID-19. Ahora, considere con el máximo de 3 días dejar sus alimentos no perecederos en algún lugar donde pueda volver a ellos más tarde, en la puerta o en su garaje o incluso en su automóvil. Los productos perecederos que necesitan ser refrigerados necesitan ser guardados, pero los productos secos y las latas tal vez podamos dejarlas fuera y hacerlos herméticos. Ahora, para los alimentos que necesita guardar, nos ocuparemos de ellos hoy y también de algunos de los no perecederos porque puede necesitarlos antes de los 3 días. Y quiero considerar sucio versus limpio. Esto podría considerarse sucio, potencialmente contaminado con algo de brillantina, y esto podría ser limpio. Y al final vamos a sacar los envoltorios y limpiar esto con desinfectante. Ahora, cuando se trata de desinfectar, quiero mencionar a los Centros para el Control de Enfermedades. Tienen un excelente sitio web que le dará muchas ideas sobre lo que puede usar para desinfectar. Y también quiero decir antes de comenzar que no quiero que le temas a tu comida. Esta no es una enfermedad transmitida por alimentos, pero la mayoría de COVID-19 se contrae en la comunidad, cuando las personas se reúnen y cuando se comparten esas gotas respiratorias. Y es concebible que esas gotas respiratorias puedan caer sobre cosas como plástico, metal o cartón y ser llevadas de nuestras manos a la cara. Así es que no quiero descartar lo básico, pero sí quiero que sea lo más hermético posible. He visto varias ideas geniales. Por ejemplo, las verduras. Vamos a hablar sobre cómo lidiar con ellas. Tal vez podría llevarlos al refrigerador y dejarlos solo por un día, considerando que son porosos y que simplemente podrían quedarse inmóviles en un área de su refrigerador al que podría regresar en un día más o menos. Pero también vamos a mostrar cómo lavarlos. Ahora, verán aquí que tengo bolsas de plástico y las bolsas de plástico se pueden tirar o reciclar, pero las bolsas de tela, lo que podría recomendar es que simplemente las deje fuera de su casa o en un área a un lado durante un día más o menos. Quizá incluso podría lavarlos, pero haga lo que haga con ellos, trate de no dejarlos en las áreas de alto uso de su hogar después de que hayan estado en el supermercado. Ahora, lo más importante es quedarse en casa. Salga solo si debe hacerlo. Distancia social al menos 6 pies
y haga lo mejor que pueda con estos consejos para reducir agresivamente el riesgo de contraer COVID-19 en esta pandemia, algo que no hemos visto antes durante nuestras vidas. Para comida, aconsejo utilizar entrega a domicilio si puede, pagar por adelantado, evite dar propinas en efectivo y solicite que dejen la entrega en su puerta. Esto no se trata solo de usted, sino también de esa persona que realmente está en la primera línea de riesgo. Así que aquí hay algunos consejos si necesita ir al supermercado. No vaya a menos que tenga que ir. Envíe miembros más jóvenes de la familia. Haga absolutamente todo lo posible para no traer a sus hijos que posiblemente no estén tan atentos a la prevención en el supermercado. Pague con tarjeta si puede. Obtenga hasta 2 semanas de comida, si puede, para minimizar la necesidad de regresar al supermercado. Antes de ir al supermercado, haga un plan, haga una lista para disminuir su tiempo en la tienda. Y mientras esté en la tienda, comprométase a comprar. No lea las etiquetas. Si recoge algo, comprométase a comprarlo para que no ponga sus manos en cosas que van a quedar en el estante. En cuanto a las máscaras, hoy hubo noticias de que los Centros para el Control de Enfermedades están considerando recomendar el uso de máscaras cuando salgamos. Disminuya su tendencia a tocarse la cara. Eso es lo más importante que puede hacer una máscara. Nos enseñará a no tocarnos la cara y también puede disminuir el riesgo de contagiar a otras personas si va al supermercado y es asintomático y sin embargo tiene COVID-19. En ese sentido, no vaya al supermercado si tiene algún síntoma de enfermedad respiratoria como tos, fiebre o falta de aliento. Y cuando esté en la tienda, mantenga el distanciamiento social. Practique no tocarse la cara y lávese las manos y traiga desinfectante para desinfectar sus manos después que haya ido a comprar sus alimentos. Entonces, manejemos algunos de estos comestibles aquí. Y no voy a desinfectar la superficie antes de ocuparme de los comestibles porque es mi hogar y no considero que mi hogar esté propagando COVID-19. Pero está bien que el otro microbioma exista en mi hogar como siempre lo hace. Voy a saturar una toalla de papel y en esencia voy a hacer esto sobre lo que obtendríamos con una toallita desinfectante. Y a medida que manejo estos comestibles, solo estoy poniendo un poco de desinfectante para manos. No voy a lavarme las manos antes de tratar con el lado sucio, pero definitivamente voy a lavarme las manos antes de trabajar con el lado limpio aquí. Y de nuevo, haga lo mejor que pueda. Entonces, con las cosas que están emplasticadas, es razonable limpiarlas. Y nuevamente, estamos tratando de mitigar el peor de los casos aquí. Ahora, con los artículos en bolsas, ciertamente podría limpiarlos, pero también podría usar una técnica para poder almacenar estos alimentos. Y al hacerlo, no tengo que preocuparme por este empaque aquí. Con los productos enlatados, creo que es razonable simplemente limpiarlos mientras estoy lidiando con mis compras aquí. Pero con esos productos perecederos que traje, digamos, por ejemplo, el pollo, voy a necesitar refrigerar esto y ciertamente podría limpiar ligeramente el exterior. También podría dejarlo en mi refrigerador y no tener que lidiar con eso más tarde. Pero lo que voy a elegir hacer es abrir esto y ponerlo aquí en este contenedor. Ahora, el pollo es una circunstancia especial. El pollo puede transmitir la salmonela, por lo que definitivamente me lavaré las manos después de haber tratado con el pollo. Y mientras hago eso, quiero hablar sobre la técnica de esterilización. La técnica de esterilización es algo que usamos en el campo de la medicina para asegurarnos de no dar ninguna enfermedad a nuestros pacientes.
mientras realizamos cosas como la cirugía. Estas técnicas que comparto hoy con ustedes son como una adaptación de esa técnica de esterilización. Y de nuevo, usted no va a ser perfecto mientras hace esto. Y tal vez mi técnica de esterilización tampoco sea perfecta, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Ahora, mientras manejo esta pizza congelada, no quiero lidiar con el cartón, pero sé que adentro la comida congelada estará envuelta en plástico. Y solo lo voy a poner sobre la mesa y considerarlo limpio, porque ninguna mano humana lo ha tocado durante varios días, con toda probabilidad. Y quiero hablar del congelador. Aun cuando no tenemos datos suficientes, otras especies de coronavirus se han mantenido estables durante largos periodos de tiempo congelados. Y de hecho, los microbiólogos conservan virus en el congelador. Por lo que, con el interés de hacer esto hermético, no asuma que es seguro colocar los alimentos en el congelador directamente. Ahora voy a usar la misma técnica con esta caja de cereal, sabiendo que el cereal está envuelto en plástico y lo voy a sacar sin tocar la bolsa. Por último, tengo algunas frutas y verduras. Y las trataremos aquí en el fregadero. Así que dejaré mi toalla de papel saturada con desinfectante ahí. Y simplemente tiraré estas verduras en el agua aquí. No estoy tan preocupado por estas manzanas porque están empacadas en plástico, pero solo para ser minucioso me voy a encargar de ellas. Y les voy a dar una buena limpieza. Lo mismo con los tomates aquí que tomé del montón de tomates de la sección de productos. Y voy a poner mi plástico aquí. Ahora esto se considera sucio. Ahora lo que voy a hacer es enjuagar esto con abundante agua corriente. Desde el último video tuve la oportunidad de consultar con algunos expertos de la Universidad Estatal de Michigan, el Departamento de Microbiología y Ciencias de los Alimentos, y solo quiero dar un agradecimiento a esas personas. Han sido invaluables a lo largo de este proceso. Me detendré por ahora y volveré a estas verduras porque ya se hacen una idea. Voy a limpiar la manija, recoger mis bolsas sucias, limpiar esta superficie y luego regresaré a mis compras aquí. Espero que estos consejos sean útiles. Solo haga lo mejor que pueda. Quiero alentarlos a amar a aquellos con quienes se quedan en casa un poco más en estos días. Y si debe aventurarse, trate a sus semejantes un poco más con amabilidad y paciencia. Estos son tiempos difíciles y quiero alentarlos a que sean parte de la solución.